La Edad Media. La Edad Media comienza con la caída del Imperio Romano en el año 476, siglo V, hasta el siglo XV. Esta última etapa se conoció como Prerrenacimiento. En España se constituyen los 9 reyes y reinas de los cristianos y tiene lugar la conquista. La sociedad medieval estaba formada por los siguientes elementos: Dios, el Papa, el Rey; la nobleza, el clero, pueblo llano; burguesía, siglo XIV. La burguesía empezó a poner los valores y su concepto de la vida. Tiene desarrollo del nacimiento de las lenguas románicas, procedente de la lengua latina, entre ellos el desarrollo de la lengua castellana. Podemos fechar que en el siglo X empezó el nacimiento de estas lenguas, pero podemos manifestar el desarrollo de la literatura en el siglo XII. En la literatura, la lírica comienza con las jarchas. Jarcha significa salida en español. El primer testimonio escrito en la lengua romance en el siglo XI. También se produce breves cancioncillas líricas que los poetas árabes o hebreos incluían al final de los poemas escritos en árabe o hebreo. Generalmente expresan una queja de amor por la ausencia, cuya traducción es escrito en la realidad que estaban viviendo. En el siglo XII surgen los clérigos y juglares. Estos son miembros de la Iglesia, que poseía un gran poder. Los juglares acompañaban sus canciones con sus poemas épicos y una rima melódica. El mester de clerecía, siglo XIII. Como ejemplo de mester de clerecía tenemos al escritor don Gonzalo de Berceo, el primer poeta en la lengua castellana y en uno de los más conocidos, que vivió en el siglo XIII en los monasterios de San Millán de la Cogolla y en el de Santo Domingo, Burgos. Él escribió poemas sobre la vida en aquellos tiempos con una temática religiosa y muy amplia. Vivió el rey Alfonso X y su hijo Pedro I en el siglo XIV. También destacamos en el siglo XIV el libro del Buen Amor, que pertenece al mester de clerecía. En el siglo XIV, el autor Shem Tov de Carrión produce poemas de hebreo y estudió en profundidad la Biblia y el Talmud. En el siglo XV se conoce como un gran esplendor literario del romance y el romancero y los cantares de gesta. Desembocan en la formación del romance tradicional. Son poemas con característica de la tradición oral y tienen una colección de romances recopilados por distintos autores. La poesía culta sigue con los nombres como Marqués de Santillana, Juan de Mena y Jorge Manrique. Y cerramos este tema de la Edad Media con la Celestina. Es de una obra singular y genial de Fernando de Rojas. Esperamos que este tema sobre la Edad Media les haya gustado y me despido con un saludo.